Vamos a saludar unos con otros. 하나님의 말씀을 잡읍시다. Aferremos la palabra de Dios. 시편 37편 Vamos a ver el libro Salmos capítulo 37, 1 al 11. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen inquietud, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirás tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera de Él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no exigirá a malo, observará su lugar y no te estará allí. Voy a transmitir la palabra con el título de encomendaste completamente. En esta vida nos sale más el agradecimiento o quejas. Digan verdaderamente. Nuestro estado espiritual, para analizarlo más, la forma mejor es cómo podemos verificar. En nuestra vida sale el agradecimiento o quejas. Tienen que chequearlos. Es simplemente. El título de la palabra de hoy es ¿encomendaste completamente? ¿Qué quiere decir encomendar completamente? Quiere decir que yo creo la absoluta soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía absoluta? Subir, bajar, valioso, invalioso, saludable, insaludable, de vivir y morir está en la mano de Dios. Esto es absoluta soberanía. Es creer esta absoluta soberanía de Dios, haciendo una vida de fe. Lo que no debemos perder es que Dios completamente nos guía. Tenemos que tener esta absoluta fe. Absoluta fe. Es muy importante. La absoluta fe. Diga conmigo, absoluta fe. Una vida de absoluta fe que aparece es agradecimiento. A esa persona siempre están agradecidos. Y esas personas que no son así, en su boca sale quejas y quejas. Y están con envidias y salen la palabra de incredulidad, de criticar, a juzgar. Por eso el agradecimiento y la queja, esto es la mejor forma para analizar nuestro estado espiritual. Ustedes vean, las personas que tienen problemas mentales, no hay agradecimiento. En el hospital de problemas mentales no hay agradecimiento. El capítulo de hoy es la poesía de David. Está repetitivamente que no estén en quejas. Continuamente está hablando. ¿Verdad? No hay otro personaje que sea de tener elementos para quejar. David estaba en una situación desde pequeño de quejar en estado, solo en el desierto, pastoreando a las ovejas. Y los elementos de queja, sus hermanos mayores, había 7 hermanos mayores, y el menor de todo le hizo cargar el peso más cargados. Y de estar en sufrimiento, pueden hacer esa queja, pueden hacer. Samuel, según la voluntad de Dios, después de los hijos de Esaú, a través del orden de ungirlo como rey. Y entonces David no estaba en la lista, era un hijo que no estaba dentro de su padre Esaú. ¿Por qué? Samuel quería ungirlo como rey, pero desde el primer
hermano, empezó a poner impuesto en la mano, pero no había más. Dios dice que no. Entonces Esaú le dice, no, tengo un hijo más y lo trajo. ¿Qué quiere decir? Justamente en el pensamiento de los padres tampoco David no era dedicado para ser ungido como rey. Si nosotros pensamos personalmente, esto no es una cosa así. Y puede ser heridas toda su vida, David. Puede estar con quejas toda su vida. Más adelante, David hizo la victoria matando a Goliat y salvó a Israel. Pero conclusivamente, ¿qué pasó? Por la envidia de Saúl, y empezó a estar en la fuga porque quería matar a Saúl. Hizo muchos sufrimientos y persecuciones por Saúl. Y estaba escondido en Filisteos. Y estaba ahí, lo descubre. Y se hacía que estaba descompuesto. Y vive de vuelta así. Justamente es que David tenía una vida para quejarse suficientemente. Vivió en un estado así, pero ¿qué hizo David? David sorpresivamente estaba en contra de quejas. No había palabras en quejas y nunca se quejó. De la incredulidad representativa es la queja. Por eso las personas que se quejan son las personas que no recibieron la gracia. No tienen que hablar con esas personas. ¿Por qué? No creen en Dios. ¿Qué es de lo que no es el de ser hijo de Dios? Lo que no debemos hacer siendo el hijo de Dios es quejarse. Quejar a su padre que lo parieron a ustedes. Están quejas en sus familias que crecieron juntos. Están en quejas con los creyentes al venir a la iglesia. Hay problemas. Esto no es que tiene que hacer un hijo de Dios. Por eso David, al saber esto, no estaban engañados. ¿Y dónde salió la queja? Desde Génesis capítulo 3, a través de la caída y la desobediencia. Y entonces Caín lo mata a su hermano de Abel. ¿Por qué? Porque estaba lleno de quejas. Porque no recibe mis sacrificios, mis ofrendas. Por eso, el lenguaje original, la queja, ¿qué quiere decir? Estar lleno de enojos y de estar en quejas. Al estar en quejas, al final, espiritualmente, físicamente, no hay nada que sea beneficioso. En una palabra, la queja no es en vano. Hoy en el capítulo, David está hablando que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen inquietud. En todas las situaciones, en mi relación también, que no vivamos una vida de inquietud. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de hoy. Quiero que ustedes se despidan totalmente con la iniquidad. Por eso salvamos nosotros y salvar a otras personas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es los ojos de ver el horario de Dios. Es el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. David en la vida, en sus persecuciones, en sus problemas, aunque estaban en unas situaciones complicadas,
está recomendando que no estén en iniquidad, que esto es al final es el camino de fracasos. Por eso si ustedes ven al campo de hierbas, se crece la hierba, se crece rápidamente, pero esa hierba si le cortan y mueren todo y no existen. Ustedes vean, las hierbas verdes, es todo verde, pero día siguiente se secan. Quiere decir que no va mucho tiempo. Como la hierba y la hierba verde no pueden vivir más de una época. En versículo 10 también dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás a su lugar y no estará allí. Se desapareció totalmente. Si vemos en Isaías 47, 여호와 하나님께서 한 번 숨을 확 불어버리면 사라지고 마는 그것이 dice así, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierbas en el pueblo. Hace poco me encontré sobrino del pastor H. Vino a Remanentes y tiene todas las cosas, es lindo y tiene todas las cosas inteligentes. Y yo le pregunté por qué el pueblo de Israel fueron un país poseídos, un país colonizados. ¿Por qué? Porque ellos no vivieron en palabra de Dios. Si realmente, si esta familia Dios lo salvó, si no lo salvó, vas a estar en sufrimiento. Así que aferra la palabra. Eso es la conclusión. Los incrédulos no toca Dios. Porque Dios es celoso y entonces a los hijos de Dios empieza a tener sufrimiento si miramos otro lado, ¿no? Por eso ustedes son juzgados, castigos. Yo no tengo nada, no tengo ningún castigo y no tengo preocupaciones. Esa persona puede ser que no sean hijos de Dios. Es bueno tener el motivo de oración. Él me entrenará y yo saldré como oro. Todos los personajes que fueron utilizados a Dios, no hay ningún personaje que no pasaron en sufrimientos. Y estaban entrenados. Y ellos fueron entrenados en persecuciones, en sufrimientos y salieron como el oro para utilizar la obra de Dios. Entonces yo también tengo posibilidad, amén. Tenemos posibilidad cuando tenemos la dificultad. Esto es la evidencia y la señal. Se desaparece el maligno, personas malas. Tiene que abrirse los ojos de mirar el horario de Dios. No ver las situaciones que se ven en nuestros ojos. Dependiendo de eso, están en preocupaciones o bien. En versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Aquí esperar, ¿qué es? Guarda, ¿qué es? Que no estén sentados, sino que estén esperando la obra que Dios va a hacer. Esto quiere decir que aferren la palabra de Dios. Si vemos en Salmos 37, en la poesía, al terminar su vida, viviendo toda su vida, David es la persona que pasó muchos problemas para estar en quejas, pero no eran los errores y culpa de David,
sino Él hizo bien y hizo las cosas, pero ¿por qué se levantó las cosas en problemas? ¿Por qué los malos y los malignos y están triunfando delante de mí? ¿Por qué la gente que no cree en Dios, que no cree en Jesús, le va bien esta vida? ¿Por qué yo tengo que estar en medio de sufrimiento? Después de todos estos sufrimientos, en la confesión que hace después de experimentar todas las persecuciones y problemas, la Biblia está escrito muchas escrituras que salieron del problema de la gracia, de la experimentación. Todos los personajes de David y otras personas están anotando todo el itinerario de Génesis hasta Apocalipsis a través del horario de Dios, a través de la persona de fe, cómo obró, cómo lo guió, sale todos. El apóstol Pablo, dependiendo del horario de Dios, fue el itinerario de la evangelización de Roma. Como la palabra semana pasada, nosotros vimos que Dios abre nuevos caminos. El horario de Dios no es nuestro nivel, es diferente nuestro pensamiento, nivel y nuestros ojos. Todas las palabras que anotó la epístola de Pablo está escrito para cómo podemos saber el proyecto de Dios y cómo podemos lograr. Y está escrito muchísimo experimentación de Pablo. Lo que primero hizo es transmitir lo que él había experimentado. No perder en el horario, sino que nosotros concentramos en punto principal. Están escritos en la Biblia las experiencias de los personajes de la vida de fe, pero en este momento nosotros no podemos entenderlo correctamente, pero nosotros tenemos que creer a través de la corriente de la palabra del púlpito. Nosotros tenemos que dar todo adentro y concentrar en la corriente de la palabra. Entonces nuestra vida realmente se abre un nuevo mundo. Vean los jóvenes. En esta época, los jóvenes como ellos, por solo Cristo, aferrando solamente a Cristo, aferrando el pacto y están dando todo para adentro. Ellos están siendo fuertemente entrenados y están amando el Evangelio y las almas. Y está con el cálido espiritualmente y están viviendo así. Los jóvenes, ustedes vean, encuentren personalmente a los jóvenes. Esas personas que piensan que están viviendo una vida tibio, vayan y busquen a ver qué pasión y qué cálido tiene espiritualmente. Los 7 remanentes de la Biblia eran todos jóvenes. Todos los jóvenes que cambiaron la historia eran los jóvenes. Yo cuando fui al retiro espiritual de los jóvenes y nuestra conferencia de los jóvenes de nuestra iglesia eran más personas. Nuestros jóvenes vinieron 200, 300 en total. Y nuestros jóvenes eran más de 400. El 15 de agosto, qué tan lindo día para descansar, este día festivo, pero fue a ser entrenados en el Tokyo. Esto es un caso que nunca existió. Se asustaron en la sede central. En WRC también, en la anotación de los participantes de la iglesia Yeon eran más de 6,000 personas. El pastor famoso Spolz hizo esta confesión en el horario de Dios. Nosotros tenemos el valor de esperar el horario de Dios. Dios llega en el momento para dar el beneficio. Dios no viene ni tarde ni temprano, sino exacto, justo en el tiempo. Como esto, el horario de Dios a cada uno de nosotros nos llega justamente en diferente horario. Lo más importante, todas las cosas
están avanzando en el horario de Dios. En medio de ese horario nosotros estamos creciendo espiritualmente. Esto es la voluntad y el proyecto de Dios. Los creyentes de la iglesia y yo, a través de la palabra del púlpito, aferremos esta corriente, que podamos lograr la voluntad y el proyecto de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la bendición que dejó todas las cosas completamente. Vamos a ver el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. David está hablando que tiene que abrirse los ojos espirituales al ver el horario de Dios, y después está hablando que tenemos que vivir una vida de dejar encomendar todas las cosas, alabar a Dios, alegrar a Dios, encomendar todas las cosas a Jehová. Estos 3 puntos es la forma de Dios que para los creyentes de fe que viven de transmitir la influencia espiritual. ¿Qué quiere decir? Establecer la torre de Dios. Esto es la forma de Dios. Vamos a confesar todos juntos. Confía en Jehová, deleítate asimismo, encomienda a Jehová tu camino. Amén. Lo más importante es confía en Jehová. Esto es atarse. Confía en Jehová es atarse los cordones. Es atar los cordones entre Dios creador y yo. Es una vida de tener comunicación completamente. Quiere que nosotros vivamos esta vida de confiar a Jehová, estar atado con Jehová y conmigo. Había un torneo Jamboree. En nuestro país tuvo muchos problemas. ¿Y dónde estaba la causa? El Estado y no tenía comunicación entre la provincia de Jeollado. El Estado, pensando que ya había hecho, y le dejó toda la mano a la provincia de Jeollado, pero no había comunicación. Conclusiva, nuestro país, toda la cultura y buena imagen cultural se borraron muchos. El evento del país no tiene que meterse el partido izquierda-derecha peleándose, sino tiene que mostrar la imagen de unicidad. Lo más importante que es la comunicación. No hay comunicación. Al no tener comunicación, hay conflictos, hay malentendimientos, quejas. Espero que ustedes tengan la comunicación con Dios en cada departamento, en cada institución. Tener la comunicación al hacer el trabajo de Dios. Esto es necesario. Ahora está preparando la conferencia de alabanzas de 237. Yo filmé la imagen del saludo, pero el núcleo que es todos los creyentes lograrse unicidad. Más de 6.600 personas hicieron sorteos de países y tiene cada uno su país. En el año 2023, como el año de 2023 nos dio el mensaje de poseerán a todas las naciones como herencia, y están cumpliendo y están aplicándose. Y nosotros sorteamos y terminó primer año de mitad. Y ahora, ¿cómo tenemos que empezar? Desde segunda mitad del año es reunirse entre los continentes y a través de la conferencia del campeonato de la alabanza y lograr la unicidad. Todos los continentes logran la unicidad y entonces se termina. Amén. Aunque sean muchas personas,
Si no hay unicidad, no se hace. Pero aunque seamos un poco menos, pero si nosotros formalizamos la unicidad y podemos hacer todas las cosas, aunque haya muchos árboles, si está separado no se entiende. Por eso no se enciende el fuego. Tienen que estar unidos para prenderse el fuego. Esto es el festival. Todos los creyentes juntos, el festival espiritual. Quiero que participen todos los creyentes. Sea un horario de experimentar la comunicación de dos creyentes. El punto 2 dice que nosotros tenemos que vivir una vida de deleitar a sí mismo, en Jehová. 웨스트민스터 소요리 문답 제1항에 나오는 질문 답을 보면요. En el Westminster sale así: el primer objetivo del hombre es glorificar y estar alegre delante de Jehová Dios. Este es el objetivo. Tenemos que estar con alegría, con gozo, eternamente dentro de Dios. La alegría dentro de Dios. Esta alegría que nos da este mundo, sino en la alegría tenemos que saborear entre una relación de Dios y yo. Esto es una vida de fe. Una vida de fe, si no pueden saborear esto, no hay continuidad, porque es aburrido. Aunque tenga la continuidad, es un nivel religioso. No tiene vitalidad. El Cristo que está vivo tiene la solución de todos los problemas. No hay solución. Solamente conocemos esa palabra por nuestra sabiduría, pero no se aplica en nuestra vida. Al estar así, la maldición continúa y están en sufrimiento y están en queja diciendo que es difícil, cansado. Por eso ustedes personalmente es muy importante tener un horario de estar comunicación con Dios personalmente. Por lo menos sean 10 minutos, 5 minutos, tenemos que estar en oración personalmente. Al ser así, qué bendición les llega. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí la petición que no es llenarse mi beneficio personal, sino vivir una vida de deleitar a Jehová, es tener en comunicación con el pensamiento de Dios. El deseo de Dios es mi deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es el deseo de Dios? El deseo de Dios hacia nosotros hay una sola cosa, que es las almas. Es regresar los no creyentes de vuelta a Jesús. ¿Por qué Jesús vino? ¿Por qué se fue crucificado? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué creemos en Jesús? Para que tengamos la salvación. Es una sola cosa, aunque vivan sola, aunque vivan discapacitados, aunque vivamos en esta vida un poquito mal, pero creer en Jesús es para que nosotros creemos en Jesús y tengamos la salvación. Lo más importante no es cuántos años vivió, sino, y no es cuestión de vivir muchos años en este mundo, sino quiere que nosotros seamos salvos. Nuestra vida está relacionada con la salvación. Nuestro trabajo tiene que estar relacionado con la salvación. Esta palabra es 237 naciones y 5,000 tribus. Si nosotros coincidimos en esta dirección, Dios nos ocupa todo el camino. En Mateo 6:33 dice: así ustedes primeramente busquen el reino y la justicia de Dios, y entonces yo te daré más. Todas las cosas de este mundo nos dan de bonos. Ustedes concentren solamente en el Evangelio. Por eso Dios nosotros no nos hace tener las cosas para que nosotros veamos solamente al Señor. Si están con problema de enfermedad, quiere decir es una evidencia que son salvos.
porque Dios lo va a 내가 curar. 은혜 받느냐 못 받느냐가 여기 Lo importante es si yo reciba gracia o no. 매체냐면 이게 중요하다니까. Lo más importante es si tenemos una relación con Dios. Es una vida de glorificar a Dios o no. Todos los creyentes de la iglesia de Jehová viviendo una vida de prioridad de espiritual y todos podamos experimentar la bendición de Dios. Últimamente nosotros tenemos que vivir una vida de encomendar a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y entonces, ¿qué dice? Exhibirá tu justicia como a la luz y tu derecho como el mediodía. Una vida de fe es cuánto nosotros encomendamos delante de Jehová. El pastor J.B. Phillips, hay un libro que se llama El Dios de tuyo es muy pequeño. No pueden tener una vida de fe completa, no pueden tener un pensamiento de fe y evitan en su pensamiento, en su nivel, y lo encierran la iglesia en sus ideas, en sus pensamientos. Esas personas van adelante de la iglesia y dan la influencia con ese nivel. No se puede avanzar. Y entonces al estar así no hay avivamiento. Tiene que salir con la valentía, pero lo evitan porque es así, y lo evitan todos. Entonces al ser así, no pueden circular la iglesia, no hay avivamiento. Los departamentos también, los pastores. Por eso el líder, si molesta al pastor, no pueden trabajar. Lo encierran en su nivel. Dijo que no eviten a Dios. ¿Por qué tú evitas a Dios? Lo evita, lo limita a Dios. Al ser así, vea, los incrédulos están llenos y están perdidos. No hay avivamientos, no van a la iglesia. Están ya cansados y ya están perdidos el sabor, la iglesia, el sal. Todos los creyentes de la iglesia Jehová, no lo encierre en nuestro nivel, nuestro pensamiento a Dios. No califiquen la iglesia en sus pensamientos. No califiquen el departamento. No califiquen la palabra del púlpito de la palabra de Dios en sus pensamientos. Se hacen los inteligentes, los sabios. Es su nivel. Con un pequeño, vasija pequeños que no tiene nada. Entonces, al estar encerrado en su nivel, la iglesia no va a haber avivamientos. Si al estar en nivel de Kansogu, ¿cómo podemos salvar a 237 naciones y 5,000 tribus? Tienen que orar, Dios, para que nosotros parezcamos a nuestro Dios creador. Permita la sabiduría de como un creador. Que nosotros podamos trascender el tiempo y el espacio. El pensamiento tenemos que cambiar. No es que tengan mucha edad, poca edad, sino nuestro pensamiento si está envejecido, no podemos hacer nada. Ya están envejecidos nuestros pensamientos y tienen la codicia. Los que tienen edad es muy... Y están encerrados en su pensamiento. Entonces, si nosotros confiamos a Dios, Dios nos ocupa todo. Todos los creyentes de la iglesia Jehová, como la palabra, quiero que ustedes tengan una vida de fe de la Biblia. Conclusión, hay una palabra budoon. Hablando más fácil, budoon, ¿qué quiere decir? 애들 장난감 있잖아, 장난감. 응? 탁탁 던져도 탁 섭니다. 대고자 굴려버려도 탁 섭니다. Hay un muñeco 이 부동이 뭐냐? 바로 forfiado que es
que se cae, se levanta, se cae, se levanta. 결코 좌절하지 않고 ¿Qué quiere decir? 다시 Aunque 일어서는 estén en sufrimiento, nosotros tenemos que ser 오뚜기를 보면 재밌잖아요. 일어나가지고 un muñeco que se levanta cada momento, aunque se caiga cuantas veces, 무게의 중심이 아래에 있었을 거예요. porque el peso está bajo. Porque el peso está bajo. ¿Cuál es la razón por qué le digo esto? Nuestro Dios Trino tiene que ser nuestro peso en nosotros, entonces no nos caemos. Aunque me caigan, levantamos otra vez. Nosotros viviendo en esta vida tenemos en problemas, podemos estar tambaleando, pero 그렇게 오래 머물리지 않습니다. no nos tambaleamos mucho tiempo. 바로 털고 일어나야 돼요. Solo tenemos que levantarse rápido. 실수했습니까? Aunque hayamos equivocado, 뭐 잘못했습니까? 털고 일어나세요. si pecaron, si equivocaron, levántese con el nombre de Cristo. Están atrapados del pasado y están llorando. 과거형으로 살지 말고 No viva más como una persona del pasado, sino levántase diciendo, Señor, levántase. 오직 하나님 나라, 오직 Solo 그리스도, Cristo, 방향 solo reino de 바꾸고, Dios. Al coincidir esa dirección lleno del Espíritu Santo, entonces 영적으로 다시 비상 nos hace ascender como las águilas sube hacia arriba. 사람 어디 있어요? No hay ni una persona perfecta. No hay ni una persona que se equivoque. Por eso necesitamos Cristo. Por eso necesitamos la palabra. Todos los creyentes de la iglesia y yo quiero que vivan una vida de encomendar todas las cosas a manos de Jehová y que todos puedan ser un muñeco que se levantan en cualquier situación. Vamos a orar. Aferramos la palabra. 정말로 질문합니다. 온전히 Nosotros 맡겼습니까? preguntamos, 전부 하나님께 다 맡겼습니까? 염려, 걱정, 불안, 초조, verdaderamente 여러 가지 문제점 다 nosotros 맡겼냐고요? 안 맡기면 내가 병 encomendamos 걸다니까 내 몸이. todo a nuestro Dios. 맡겨야 됩니다. Tenemos que 하나님이여, encomendarnos 부드러움이 todo. 되게 도와주옵소서. 말씀을 믿게 하여 주옵소서. 불평은 사라지고 감사가 넘치게 하여 주옵소서. Háganos tener 기도하겠습니다. abundancia de la gracia. 살아계신 우리 아버지 하나님.